Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Esperamos que todos ustedes estén muy bien, sanos, bendecidos, en paz, tranquilos. Nosotros también estamos muy bien, gracias a Dios. Como siempre, muchas gracias a todo el equipo que participa
para hacer posible este trabajo. Y gracias a ustedes también por seguirnos, por estar ahí semana con semana. Estamos ahorita muy contentos en particular porque la semana pasada pudimos tener nuestra reunión mensual y la verdad pasamos un tiempo precioso. Y bueno, hablando de la semana pasada, repasábamos entonces que la vida maravillosa que el Señor nos ha dado, preciosa, a causa de la presencia de su Espíritu en nosotros, cómo es que Él, estando en nuestro interior, dice la Escritura, entre otras cosas, cuando estamos llenos de Él, llenos del Espíritu Santo, entonces podemos experimentar los frutos o el fruto del Espíritu. Y es una vida maravillosa. Y veíamos la semana pasada que esta vida maravillosa y preciosa e increíble que Dios nos ha invitado a experimentar equivale a la tierra prometida que el pueblo de Israel tenía que conquistar. Los que vieron la predicación de la semana pasada se acordarán que hablábamos de eso. Veíamos que ellos tenían que conquistar esta tierra, que estaba llena de moradores indeseables y que ellos debían erradicar. De la misma manera como nosotros tenemos que erradicar ciertas cosas en nuestra vida para poder disfrutar de la vida plena y hermosa que tenemos de parte de Dios por su Espíritu en nosotros. Entonces, veíamos también que estamos en medio de una guerra. Y citaba yo este pasaje de Efesios capítulo 6, que quiero volver a citar en esta ocasión, Efesios 6:10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y antes de seguir leyendo, quiero decir en este punto, ojo, lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir diciendo y vamos a insistir en este principio. El enemigo no es humano. Este versículo, este pasaje nos da la suficiente claridad para entender que nuestros enemigos no son humanos, no son de sangre y carne. Eso quiere decir entonces que tu esposo o tu esposa no es tu enemigo, o tus papás no son tus enemigos. O en el caso de los suegros, ¿no? La suegra no es la enemiga a vencer, ni tampoco los gobernantes, ni los pecadores en general. Los seres humanos no son nuestros enemigos. Nosotros no tenemos pleito con los humanos. Nuestra guerra, dice aquí, es contra las huestes espirituales de maldad. Y también, dicho sea de paso, es muy importante no perder de vista que detrás de cada conflicto y de cada proyecto y de cada reto que tenemos en nuestra vida cotidiana, como hijos de Dios, detrás está el enemigo, intentando destruirnos, intentando acechándonos, intentando derribarnos. Por eso aquí la exhortación de la Escritura es a estar firmes, a estar firmes. Fíjate, vamos a leerlo. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, mira, antes de que te me muevas de ahí, fíjate, quiero que veas lo que señalé en negritas o se ve un poco más oscuro ahí. Las cosas de las que nos debemos vestir y que son nuestra armadura, que son la verdad, versículo 14, la justicia. En el 15 nos habla del evangelio,
en el 16 de la fe, en el 17 de la salvación. Todas estas cosas son lo que se constituye en nuestra armadura, que están para defendernos. Todo esto nos protege, pero luego nos da el armamento de ataque, que también es de defensa, pero es de ataque, que es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, y luego en el versículo 18 la oración. La oración. Entonces, la dinámica de la guerra espiritual que enfrentamos contra estos enemigos que hablábamos la semana pasada y contra otros, Gálatas y otros pasajes en Romanos, encontramos listas completas de aquellas cosas contra las que vamos a luchar, y en general con otras muchas cosas de la vida. Esta dinámica de esta guerra espiritual tiene una conexión directa con el Espíritu Santo. Si revisas este texto, nos dice que la espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es el Espíritu que vive en nosotros, que nos faculta y nos proporciona la espada, su espada, y también la oración y la súplica. Entonces, curiosamente se repite 2 veces, ¿no? Tanto orar como la súplica. Porque termina el versículo diciendo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al leer la Escritura, seguro vas a descubrir que cada vez que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar a los enemigos entrando en la tierra y conquistar el territorio, se enfrentó a luchas muy duras, muy difíciles, digamos hasta encarnizadas a veces, como es también nuestra guerra contra las cosas que tenemos que pelear y a las que tenemos que destruir. Pero vas a notar al leer la Escritura, lo cual te recomiendo además, dicho sea de paso, que cada vez que el pueblo buscó a Dios y consultó a Dios, entonces obtuvieron de parte de Dios una estrategia diferente para cada batalla. Y no solo una estrategia diferente, sino una promesa y una garantía de parte de Dios de darles la victoria y de enfrentar juntamente con el pueblo en ese momento a ese enemigo, en ese lugar. Entonces vemos esta conexión que hay entre la guerra y la comunión con Dios y el consultar a Dios y el de recibir de Dios la guía, la dirección, la estrategia militar, que era una estrategia militar espiritual, porque en muchas o en prácticamente todas las batallas que enfrentó el pueblo, era Dios quien les daba la victoria. No eran ellos solos. No era su destreza militar, no era su capacidad. Acuérdate que ellos venían de ser pastores de ovejas, ganaderos, gente del campo. Y ahora tenían que enfrentar a enemigos que muchas veces eran gente muy brava, robusta, muy grande, con armamentos y con una actitud guerrera que ellos no tenían. Eran más bien pusilánimes, se amedrentaban, y lo vemos en la historia de Goliat y David. Cuando interviene David ahí y él mata al gigante, vemos a un pueblo de Dios totalmente amedrentado, atemorizado, opacado por el tamaño y la ferocidad del enemigo, y eso se repite en otras batallas. Entonces hay una conexión importantísima entre conectar con Dios y lograr la victoria en la práctica. Y ese es el tema. Cuando ellos consultaron a Dios les fue muy bien. Cuando no consultaron a Dios, normalmente les fue mal. Entonces la oración, mis amados, la oración es la diferencia. Por eso aquí nos dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero luego dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y quiero, no sé cómo, pero quiero invitarte a que consideres este principio en este momento de nuestra vida. Lo que tenemos enfrente sí es una guerra encarnizada.
Es una lucha difícil de vencer. Los enemigos se tornan a veces muy feroces y muy grandes. Y en esta semana, después de la predicación de la semana pasada, he platicado con algunos de ustedes que me han dicho eso. Oye, pues es que no inventes, el enemigo con el que yo me enfrento, estos arranques de ira que de pronto tengo, o lo que me digas, cualquiera de los de la lista y otros de otro tipo, sexuales o lo que sea, son gigantes, son invencibles, nunca he podido con ellos. De acuerdo, aparentemente son enemigos feroces y difíciles y casi podríamos decir imposibles de vencer, pero no. Y lo que te quiero compartir aquí es que la oración viene a ser parte de este ataque y de esta posibilidad de victoria. Entonces te quiero plantear una pregunta. ¿Qué pasa si oramos? ¿Y qué pasa si no oramos? La oración, yo creo, mis queridos, es la diferencia. Pero no la oración, esa oración acartonada, esa oración mecánica que a veces hacemos los cristianos, ¿no? Sino una oración distinta, es encontrarnos con Dios, es conectar con Dios y que Dios conecte con nosotros y establecer esta liga, esta comunicación entre Él y nosotros y Él, y poder recibir sus instrucciones y la estrategia a seguir y los pasos a dar y qué hacer. En serio te invito a que leas esta historia en el Antiguo Testamento, la historia de Israel conquistando la tierra. Es un poco triste, te lo anticipo si no lo has leído, porque lamentablemente el pueblo no le creyó a Dios, no obedeció a Dios y no logró la conquista de la tierra como lo podían haber logrado si hubieran entendido estas cosas. De la misma forma como tristemente te digo que hay muchos cristianos que viven en derrota, que no son victoriosos, que no disfrutan una vida cristiana, una vida espiritual maravillosa, preciosa, llena del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. En muchos cristianos eso no existe y es muy lamentable. Y es por lo mismo, porque no entendemos la importancia que tiene tanto la palabra de Dios como la oración. Y qué bueno por aquellos de ustedes que todos los días están leyendo la Escritura. Sé de algunos de ustedes que lo están haciendo y estoy feliz. Porque ustedes me han oído tantas veces, recomiendo, ¿cómo decirlo? Absurdamente la lectura de las Escrituras. Recomiendo, el otro día un hermano de nuestra iglesia me decía, es que 10 capítulos diarios son muchos. Y yo le decía, al revés, es muy poquito. Eso es solo la lectura. Después de leer hay que estudiarla, meditarla, escudriñarla, rumiarla. No nada más leer, eso es bien fácil. Hay más. Y por supuesto que entre más la leas, más diestro te vuelves con el manejo de la espada. Y estás en mejores condiciones para hacer la guerra y destruir a lo que debes destruir en tu vida y hacer morir lo que tienes que hacer morir en tu vida y de pronto empezar a disfrutar de la tierra prometida, esta vida hermosa y preciosa. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa si no oramos? Quiero compartir contigo algunos ejemplos, si me permites. ¿Qué hubiera pasado si Isaac, ¿se acuerdan de Isaac? El papá de Jacob y el hijo de Abraham. ¿Sí recuerdan? ¿Qué hubiera pasado si él no ora? Génesis capítulo 25. Y estate listo con tu Biblia porque vamos a ir de un pasaje a otro, ¿vale? Entonces Génesis 25, 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Qué hizo Jacob? Orar a Dios. Oró por su esposa, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer.
Pregunta, ¿qué hubiera pasado si no ora? Pero ve lo que pasa después, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Qué hizo? Fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Entonces Jacob y Esaú eran gemelos, aunque ahora sabemos por la ciencia médica que entraban en la categoría de cuates porque no eran idénticos. Uno era velludo y todo peludo y el otro lampiño. No eran idénticos los dos. Es decir, eran lo que nosotros conocemos como cuates. Pero era lo mismo, finalmente nacieron al mismo tiempo. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, en su tobillo, digamos, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Wow, me impacta esa última parte porque acabo de cumplir 60 años y no me imagino ahorita cargando bebés. Wow. Pero mira, todo esto que pasa después y la vida de Jacob y Jacob es el mismo Israel y luego vienen las 12 tribus y toda la historia de la nación, no hubiera ocurrido si Isaac no ora por Rebeca. ¡Wow! Impresionante, ¿no? No sé si a ti no te impacta, a mí me impacta mucho. ¿Cuál fue la diferencia? La oración. Hermano casado o por casar, ora por tu esposa. Ora por tu esposa. Ora mucho por ella. Todos los días. Constantemente, ora, intercede por tu esposa. Te lo recomiendo ampliamente. Bueno, vamos a otro caso. ¿Qué hubiera pasado si Manasés no ora? No sé si ustedes saben la historia de Manasés. Manasés fue un gobernante terrible, terrible, pero este pasaje nos muestra un evento impresionante en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 10. 2 de Crónicas 33, 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Ves el evento? Dios le habla a Manasés y al pueblo y ellos no lo escuchan a Dios. No les interesa saber lo que Dios tiene que decir. Y entonces Dios trae contra ellos al rey de los asirios. Y lo arrestan, lo atrapan, lo aprisionan con grillos y atado con cadenas lo llevan a Babilonia. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, la angustia parece como factor común en nuestros días, ¿no? La angustia, luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¡Wow! ¡Qué versículo! Oró a Dios humillado grandemente en la presencia de Dios. Y ese es un tip que te paso. Hay que orar en la presencia de Dios. Tienes que conectar, tienes que estar consciente de que el Señor está ahí. Versículo 13. Y habiendo orado a Él, fue atendido. Fue atendido. Pues Dios oyó su oración. ¿Sabes que Dios oye nuestras oraciones? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Podemos pensar que probablemente ahí fue su conversión, pero ¿qué evento? ¿Qué hubiera pasado con Manasés si no ora? Tú dime. Dice que fue restaurado a su reino en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? No se nos describe. ¿Cómo lo hizo Dios? Aquí no está. Pero qué impresionante.
El hecho de que haberse humillado grandemente en la presencia de Dios y haber buscado a Dios y haber clamado a Dios, le significó un cambio increíble. Y eso es lo que pasa cuando oramos. ¿Qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa si oramos? Vamos a 1 Crónicas capítulo 4. Vamos a ver este caso que me encanta. Hasta hay un librito por ahí que he recomendado varias veces. De Jabes, la oración de Jabes. 1 Crónicas 4, 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición. Fíjate las 4 cosas que pide Jabes. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¡Wow! Si me dieras todo eso, Señor. Pero ve lo que termina diciendo el versículo. Y le otorgó Dios lo que pidió. Uf, ¡qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué hermosura! 4 cosas que tuvo a partir de que oró, las pidió y se las dio al Señor. ¿Qué hubiera pasado si no ora? Pues ni su territorio hubiera sido ensanchado, ni hubiera sido librado del mal para que no lo dañara, ni la mano de Dios hubiera estado con él, ni hubiera recibido bendición de Dios. 4 cosas. ¿Y si no hubiera orado? Pero lo hizo, buscó a Dios, invocó a Dios, le pidió a Dios y Dios le otorga su petición. En estos días, la semana pasada, compartí con algunos de ustedes esta historia impresionante de Ana. Ana, la mamá del profeta Samuel. Samuel fue un varón de Dios único, impresionante. Lee la historia bíblica, lee las escrituras. Quiero compartir contigo ese pasaje en 1 Samuel 1, versículo 5. Versículo 9. Voy a leer solamente algunos versículos, no toda la historia. Tú puedes leer toda la historia en tu casa seguramente. Pero fíjate, dice el versículo 9: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. ¿Qué hizo ella? Vino a la presencia de Dios y con la amargura que tenía en su alma, así como estaba, así llegó con Dios y así oró a Dios. Y ahí lloró delante de Dios, en la presencia de Dios, abundantemente. Versículo 12, dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Cómo oraba ella? Oraba largamente, dice. Largamente. No se dice cuánto tiempo estuvo ahí, pero estuvo mucho tiempo en la presencia de Dios. No fue que llegó a orar y dijo 2 frases y se fue. Oró largamente en la presencia de Dios, delante de Dios. Pero no se oía su voz. No sé si has orado así. Muchos de nosotros oramos así, ¿no? Oramos moviendo los labios, pero sin emitir sonidos. Es lo que hizo ella. Y entonces el sacerdote que la está observando por ahí, la tiene por ebria, como si estuviera borracha ella. Versículo 13 al final dice: y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. ¿Qué hizo cuando oró? Derramó su alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y le dijo: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, a Ana, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo
que era lo que le estaba pidiendo Ana a Dios, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y luego más adelante en la historia dice, versículo 27, que habla con Elí, le dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Wow. Wow. ¿Qué hubiera pasado si no ora? No hubiera nacido Samuel, no hubiera tenido al hijo, pero Dios le dio lo que le pidió. ¿Qué tanto vamos con Dios y le pedimos a Dios lo que nos angustia, lo que nos acongoja, qué tanto hemos practicado esto de ir y derramar nuestra alma delante de Dios? Y podría seguir citando un montón de ejemplos. Te podría citar el caso de Daniel, que ora a Dios y luego ahí en Daniel, no lo busques, no lo voy a poner acá, pero en Daniel 10, 12 dice que el ángel viene y le dice: a causa de tus palabras he venido. O sea, que pasaron un montón de cosas espirituales a causa de la oración que había hecho Daniel. Y luego vemos al Señor Jesús orando también. ¿Te acuerdas en la transfiguración cuando dice la Biblia que subió al monte? ¿A qué subió al monte? Cuando se le aparecen Moisés y Elías hablando con él de su partida, de su muerte, de su sacrificio, de lo que había venido a la tierra. Están platicando ahí Moisés y Elías con Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿A qué subieron al monte? A orar. Y pasa lo mismo en el caso de este pasaje, que sí te lo quiero compartir, Hechos 10, de Cornelio. Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, cinturón de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado en la vida de Cornelio si no fuera un hombre que oraba a Dios siempre? ¿Cada cuándo? Siempre. A partir de ahí se nos relata que viene un ángel, se le aparece y le da instrucciones. Y entonces viene Pedro, quien mientras tanto en Jope estaba ya. Versículo 9 dice: y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro sube a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y entonces es cuando Dios trata con Pedro y le dice: tienes que ir con estos hombres. Lo que yo limpié no lo llames tú común. El centurión era un hombre que oraba a Dios siempre. Y Pedro sube a la azotea para orar, y mientras está orando arriba, acá le están preparando de comer, y es cuando le viene el éxtasis estando ahí arriba. Qué interesante también el tema o el dato del ayuno en el que estaba Pedro. Tenía mucha hambre, se ve que tenía ya algunas horas de no comer. Te recomiendo el ayuno, por cierto, en tu vida espiritual. Y bueno, después tenemos otros relatos, muchos, como cuando la iglesia ora por Pedro y es liberado de la cárcel. Y luego Pablo hace mención y referencia a cualquier cantidad de ocasiones en donde Pablo y su equipo oraban por las iglesias, oraban por los cristianos y oraban toda clase de peticiones y intercedían por los hermanos. Y aquí se nos dice que, en este pasaje que estamos considerando, se nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, pero que debemos orar y suplicar. Orar y suplicar. Entonces quiero concluir, quiero terminar con esto. ¿Qué hubiera pasado si estos y otros muchos no hubieran orado? Tú dime. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué deja de pasar en nuestras vidas si no oramos?
Y te puedo decir, en base al contexto de este pasaje de Efesios que estamos estudiando y analizando, que una de las cosas que pasa o puede pasar si no oramos es que no ganamos nuestras batallas. Es que no hacemos morir lo que tenemos que hacer morir en nuestra vida. Es que seguimos batallando años y años con la misma cosa. Porque no nada más se trata de la pura espada del Espíritu. Hay que orar. Es la combinación de la palabra, del conocimiento que tenemos, de lo que Dios quiere y de los recursos que nos ha dado y de los principios espirituales, combinado y conjugado con la oración. Siento decirlo así, pero así lo creo yo, es mi opinión. Un cristiano que no ora no es un cristiano victorioso. Y lo puedo decir después de estos casi 40 años de andar con el Señor, que lo he visto en mi propia vida y en la de otros. ¿Qué pasa si no oramos? No estamos listos para la guerra espiritual. No hay victoria, no hay avance, no hay conquista. Necesitamos la ayuda de Dios brutalmente. Necesitamos la ayuda de Dios brutalmente a cada paso de nuestra vida, en cada situación, en cada proyecto, en cada circunstancia, con tus clientes, con tus empleadores, con tus familiares, con tus vecinos, con tus hijos, con tu esposo, en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación y en toda la guerra espiritual que tenemos por delante. Que como dije, detrás está el diablo y están los huestes espirituales de maldad queriendo destruirnos y tirarnos. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y sabes cómo la vas a recibir? En oración, orando. Cosas pasan cuando oramos, o dejan de pasar cuando no oramos. Comparto este último texto en Salmo 55, verso 16. Si algo te vas a llevar de esta prédica, que sea este versículo, y todo lo más, si quieres, olvídalo. No es cierto. Pero fíjate, Salmo capítulo 55, versículo 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Él me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Este versículo 17 es importantísimo. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Mis amados, oremos así. Oremos tarde y mañana y a mediodía y todo el tiempo y a todo momento y ante toda circunstancia, que se convierta en parte de nuestra dinámica espiritual y en nuestra comunión con Dios. Estar hablando con Él todo el tiempo. Estar hablando con Él todo el tiempo, hablando con Él, porque Él mora en nosotros, porque tenemos a su Espíritu en nosotros. Y eventualmente esto, más las funciones de la palabra, de los principios bíblicos, eso se va a conjugar y vamos a poder erradicar al enemigo y vamos a disfrutar de esa vida maravillosa, esa vida abundante, de esa vida increíble, de la llenura del Espíritu en nuestra vida, cambiando nuestra forma de ser, nuestro carácter, convirtiéndonos en hijos de Dios increíbles. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos das para repasar estos principios espirituales. Yo te quiero pedir que todo esto, Señor, sea de bendición y de utilidad para nuestras vidas. Que nos des la victoria, que nos des todas estas herramientas, que nos des claridad, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender y para entender, para descubrir y poder practicar estos principios, Señor, y poder mantenernos en todo tiempo en comunión contigo, hablando contigo, pidiéndote y derramando nuestro corazón, nuestra alma delante de ti, nuestras
congojas, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos, nuestras situaciones, nuestras circunstancias, todo, Señor. Que en todo momento estemos mañana, tarde y noche, como dice aquí este salmo, orando, porque sabemos que nos oyes y que nos atiendes. Señor, si alguien por ahí aún no te ha entregado su vida, que tu Espíritu Santo le convenza para que se convierta a Jesucristo. Que toques el corazón de los que todavía no se convierten para que se conviertan. Oramos por ellos también. Y te agradecemos por todo esto, Señor, en el nombre, y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos, pues un abrazo grande. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía.
Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás.